Vamos a darle paso a los invitados expertos. Permítanme un segundito, yo los voy a mencionar acá. Serían el doctor el doctor Gonzalo Alberto Vélez López, de la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, y el doctor Jorge Iván Posada Vélez, Asociación Médica de Antioquia. Gonzalo y Jorge Iván, sí. ¿Se encuentran conectados? Buenos días, concejales. Sí, Sí, estamos empezaría. conectados yo, el doctor Jorge Posada, se excusa de asistir, él envió un video que lo envió al doctor Luis Bernardo Vélez para ver si es posible reproducirlo en su intervención. Sí, claro que sí. ¿El video está listo para reproducir o podríamos ir dándole la palabra al doctor Gonzalo Alberto Vélez mientras Sí, si proyectamos el quiere, video? señor concejal, podemos comenzar con la intervención mía. Perfecto. Usted es el doctor Gonzalo Alberto Vélez. Don Alberto Vélez, lo que pasa es que el computador desde donde estoy tiene otro. Perfecto. Entonces yo le voy a dar máximo 10 minutos para que haga su intervención. Perfecto. Bueno, señor presidente del Consejo, honorable concejal Jaime Roberto Cuartas, concejal Fabio Humberto Rivera, colega, compañero, eh, concejala Dora Saldarriaga y concejal eh, Gabriel Vido, como citantes. Buenos días a todos los demás honorables concejales, funcionarios del municipio de Medellín, a los médicos y empleados de Metrosalud que están escuchando esta presentación a través del canal de YouTube del Consejo de Medellín. Primero que todo, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Médica Sindical Colombiana ASMEDAS Seccional Antioquia y como coordinador de la Comisión Negociadora de Médicos de la S Metrosalud, quiero manifestarles que tenemos una preocupación muy grande, obviamente, por lo que se está presentando en Metrosalud alrededor de la situación financiera que viene afrontando y en relación con el caos administrativo que se ha vivido últimamente en Metrosalud. Como ustedes saben, y la gerente lo manifestó, pues Metrosalud es una IPS, la IPS más grande de la ciudad de Medellín, la IPS pública, que tiene 53 puntos de prestación de servicios. Al respecto, se nos ha querido mencionar en repetidas ocasiones y en diferentes oportunidades que Metrosalud ha crecido de una manera desordenada. En realidad, el doctor Fabio Humberto, si usted recuerda, hace 30 años que nos graduamos, Metrosalud tenía 57 puntos de prestación de servicios, entre puestos de salud, centros de salud y unidades intermedias. A medida que han pasado estos 30 años, Metrosalud se ha ido modernizando su infraestructura, ha cerrado algunos puestos de salud, se han cambiado por centros de salud, pero en la realidad no ha aumentado el número de sitios de prestación de servicios. Las unidades hospitalarias son las mismas desde hace 30 años, la de Belén, la de San Cristóbal, la de San Antonio de Prado, y prácticamente la única unidad hospitalaria nueva que tiene Medellín realmente es la unidad de Nuevo Occidente. De resto, todas están ubicadas donde siempre históricamente estuvieron ubicadas y la mayoría de los de centros de salud, igualmente, algunos han salido nuevos, en el Centro de Salud de San Lorenzo, por ejemplo, eh, algunos otros que se han construido en reemplazo de puestos o de centros de salud que tuvieron que ser reubicados o cambiados. Pero en la práctica, en la realidad, lo que se ha hecho es modernizar la infraestructura en el curso de estos años, pero en realidad como tal, el número de puestos y prestación de servicios no ha cambiado en todo este tiempo. Eh, Quiero resaltar eso porque eh, Metrosalud, sabemos, se encuentra distribuido en todas las comunas, barrios más pobres de la ciudad, pero también con acceso al resto de la población de Medellín. Se nos ha querido encasillar desde hace mucho tiempo en la atención de los 600.000 usuarios hoy de régimen subsidiado, pero la realidad es otra. Como decía la gerente ahora,
Tenemos ya también régimen contributivo con 45.000 usuarios de Sabia Salud, régimen contributivo, pero además tenemos un servicio de urgencias al que concurren los accidentes de tránsito de cualquier origen, donde concurren también los accidentes de trabajo, donde concurre la población migrante venezolana, donde cualquier persona puede asistir y por ley, obviamente, y por nuestra vocación, lo tenemos que atender allí en estos centros y por lo tanto, Metrosalud, y más ahora con el plan de vacunación sin barreras que queremos implementar en Metrosalud para ayudar a acelerar el proceso de vacunación, creemos que la red de Metrosalud no es una red para 600.000 habitantes, sino que por el contrario es una red para toda la ciudad de Medellín, para los casi 3 millones de habitantes de Medellín, más la población flotante que pasa todos los días por la ciudad, de otros municipios e incluso de otras partes del país y hoy en día hasta de otros países del continente. Entonces, quiero resaltar esto porque a veces se pretende decir que es que Metrosalud ha crecido demasiado, entonces que es mejor ir cerrando centros y puestos de salud. Y la realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar más aún la infraestructura de Metrosalud para que dé respuesta real a las necesidades de una ciudad moderna como Medellín, en lo que requiere, muy especialmente en lo que es la red de segundo nivel de la ciudad, que es inexistente, como lo hemos dicho reiteradamente. Hoy en día operamos hernias, operamos pacientes con apéndices, operamos pacientes con problemas de varices en el Pablo Tobón Uribe, en Las Vegas, en la Soma, cuando debían ser operados en un nivel menor de complejidad y permitir liberar estas camas y estos quirófanos para pacientes con enfermedades y patologías de mayor complejidad. Es así entonces, como nosotros vemos las cifras que presenta la doctora Marta Castrillón, una alta incidencia de consulta por urgencias. O sea, si fuéramos solamente 600.000 usuarios, estaríamos hablando de un 10% de consultas por urgencias máximo, siendo muy consultadores, pero la realidad es que muestran 150.000 consultas, que es más del 25% de la población supuestamente asignada. Esto es una manifestación expresa de lo que nuestros servicios de urgencia están atendiendo. No estamos atendiendo solamente a la población pobre y vulnerable, sino a toda la ciudadanía que concurra a nuestros centros de prestación de servicios de urgencias en las unidades hospitalarias de Metrosalud. Por otro lado, adicionalmente, vemos cómo en el curso de los últimos años, los últimos 12 años prácticamente, 10 o 12 años, los aportes de la municipalidad a Metrosalud se han disminuido ostensiblemente, toda vez que ni siquiera se ha incluido a Metrosalud en los planes y proyectos de los planes de desarrollo de los diferentes alcaldes, o se han incluido de una manera un poco cicatera, llamémoslo así, puesto que no se tienen los recursos suficientes para operar y todos sabemos, como le dijo la doctora ahora, cómo es el flujo de recursos económicos en el sistema de salud, del cual Metrosalud no es ajeno y que obliga a que la municipalidad, durante toda la vigencia de esta ley 100, haya tenido que concurrir con Metrosalud con recursos para mantenerla y desarrollarla al nivel que está hoy y que desafortunadamente en los últimos 10 años ha ido disminuyendo su capacidad de gestión y por lo tanto el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura ha llegado a un punto tal que ya la doctora lo mostró en las fotografías, ha puesto en riesgo la prestación de los servicios en diferentes unidades y centros de salud, llegando inclusive al cierre de alguno de ellos. Además, de todos es conocido ya el déficit presupuestal que manifestaba la doctora ahora, un déficit de cerca de 35.000 millones de pesos, ¿sí? Con una cartera por cobrar de alrededor de unos 80.000 millones de pesos, deudas a proveedores, ¿sí? Créditos para el pago de nómina de los trabajadores con los bancos y esto ha sido el producto de este abandono y hemos manifestado y hemos insistido y hemos tratado de dialogar con el alcalde de la ciudad de Medellín, le hemos solicitado
que dialogue con nosotros, pero ha desatendido estos llamados y por el contrario ha permitido que esta situación se profundice hasta llegar al punto de lo que ocurrió en el mes de diciembre, con la supresión de 100 cargos aproximadamente de empleados, dentro de los cuales había 14 médicos, que hoy hacen falta en la empresa para afrontar la atención del tercer pico de la pandemia del COVID-19 y que ha llevado de manera absurda al cierre de 16 centros de salud para poder cubrir el personal faltante de las unidades hospitalarias, dejando de paso desprotegidos de forma alarmante a las comunidades de los barrios y comunas de su área de influencia. Estos centros de salud que están siendo cerrados, 16 centros de salud, con el fin de cubrir el faltante de personal en las unidades hospitalarias. Esto terminará congestionando más aún las unidades hospitalarias y centros de salud en medio de esta pandemia, ya que las personas en los centros de salud cerrados continuarán con las necesidades de salud y tendrán que acudir entonces a las unidades hospitalarias a donde trasladaron a sus médicos y a su personal de salud. Como consecuencia directa de esta situación, el personal de salud de la empresa está siendo sometido a una gran sobrecarga laboral, con aumento de estrés y de las horas extras adeudadas. Para el caso de los médicos específicos, poco más de 4.200 horas se adeudaban a diciembre del 2019 a los trabajadores y ha aumentado a 10.650 horas extras adeudadas a diciembre del 2020, lo que representa un aumento de más del 153%. Esto antes del despido de los 14 médicos ya mencionado ahora, y hoy, 4 meses después, esta deuda de horas se ha casi duplicado nuevamente, lo que representa una mayor sobrecarga laboral para los médicos y es una expresión del personal faltante en Metrosalud a la fecha. Adicionalmente, esto ha generado una disminución en la oferta de servicios con suspensión de las actividades de promoción y prevención, consulta externa y saturación de los servicios de urgencias. Como muestra de ello, la doctora mostró ahora que han disminuido las acciones de consulta externa, las consultas y demás. El número de horas médicas como consecuencia de ellas programadas para las actividades de promoción y prevención en el primer trimestre del 2021 presentaron una disminución del 13% con respecto al mismo periodo del 2020 y las horas médico programadas para consulta externa presentaron una disminución de casi el 15% en el mismo periodo. Sin embargo, y a pesar de este panorama, la gerencia de Metrosalud persiste en su intención de despedir los otros 300 empleados de la planta temporal al finalizar el mes de mayo. ¿Qué decir del deterioro de la infraestructura de las unidades hospitalarias y centros de salud por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo? Sin dejar de mencionar el desamparo, y aquí quiero hacer mucho énfasis, el desamparo y sufrimiento real de las personas de las comunas 8, 9, 10 y Santa Elena, doctor Fabio Humberto, luego de la demolición del Hospital de Buenos Aires en la administración anterior de la doctora Marta Castrillón y del alcalde en esa época, Aníbal Gaviria, ¿sí?, que después de 8 años de haber sido demolido, todavía no es una realidad para esa comunidad. Y es más, aparentemente hay una solución, pero no hay una fecha de entrega, y menos una fecha de entrega de la obra completa, fase 2, fase 3. Por Dios, 8 años para construir un hospital con unas comunidades de más de 500.000 habitantes, sin un servicio de urgencias, sin un servicio de hospitalización para la población pobre y vulnerable de barrios como 13 de noviembre, La Sierra, Llanaditas, etc. Es por esto que hemos también establecido un retraso en la reposición, mantenimiento y falta de modernización de los equipos médicos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Es necesario dotar a los médicos con los equipos necesarios para el control del embarazo de las mujeres embarazadas y adolescentes embarazadas, del seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños de nuestras comunas. Se necesitan además por habilitación y para ser más oportunos y precisos los diagnósticos de los médicos de Metrosalud
medios diagnósticos como ecógrafos, rayos X, endoscopias, colonoscopias, tomógrafo, etcétera, como parte de una propuesta que hemos venido insistiendo ante la Secretaría de Salud y la Administración de la empresa para desarrollar un centro de diagnóstico imagenológico en el Centro de Salud del Poblado, hoy completamente desaprovechado y que por demás sería autosostenible. Para hablar de pandemias es importante recordar que si bien las unidades de cuidado intensivo son fundamentales para la atención de los pacientes con complicaciones graves por la infección del COVID-19, solo alrededor del 10% de las personas que se infectan llegan a esta condición. El 10%, este 10% y el 90% restante, o sea, todos los infectados, deben pasar primero por los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización de los primeros y segundos niveles de atención, donde son diagnosticados por los médicos generales, reciben atención inicial y luego son remitidos, si lo requieren, según su gravedad, a los niveles superiores de atención, como las unidades de cuidado intensivo. Todos los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos deben pasar por el médico general, por urgencias o por hospitalización, en su mayoría, ¿sí? O sea, la atención de la pandemia, la primera línea, la real primera línea de atención de la pandemia es el primer nivel de atención y una gran parte de esos pacientes han pasado por Metrosalud. Metrosalud no ha recibido un fortalecimiento adecuado para afrontar esta crisis de la pandemia, ni en la primera, ni en la segunda, y menos aún en este tercer pico donde entramos a reforzar ese desescalamiento de las UCIs con una disminución de los del personal para atenderlos adicionalmente y una situación financiera crítica. Para terminar, quisiera mencionar la necesidad de fortalecer a la ESE para prepararla para la pospandemia, para atender a una población golpeada por el desempleo y el aumento de la pobreza generado por esta crisis, el probable incremento de las complicaciones de los pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, entre otras, producto de la falta de atención luego de haber concentrado todos los esfuerzos y recursos de la salud en la atención del COVID-19. Para el año 2022 y venideros debemos tener una Metrosalud con mayor capacidad para atender estos damnificados de la pandemia mientras se logra la recuperación económica de la ciudad y del país. Hacemos desde la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, un llamado al Consejo de Medellín, al alcalde de la ciudad y a la administración de Metrosalud para que de una vez por todas concurran en forma coherente, comprometida y permanente para darle solución a esta problemática, garantizándole a la empresa los recursos financieros necesarios para su funcionamiento adecuado y para su fortalecimiento. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Entonces tenemos el video del señor Jorge Iván Posada. Sí, perfecto. ¿Cuánto dura el video? Tengo entendido, señor concejal, que dura alrededor de 10 minutos. Sí, es que tengo todavía pendiente a los citantes y tenemos a 17 personas de la comunidad inscritas para intervenir, entonces necesito que seamos muy juiciosos con el tiempo. Por favor, vamos a reproducir el video. Buen día, queridos y honorables concejales. Un saludo muy especial para todos ustedes, en especial para mis colegas, mis queridos colegas, el doctor Fabio Rivera, el doctor Luis Bernardo Vélez y el doctor David Dip. Voy a hacerles una pequeña presentación acerca de las dificultades mayores que presenta Metrosalud a mi juicio, como son las dificultades financieras y las dificultades administrativas. ¿Cómo va Metrosalud? Acá vemos el informe financiero, el comparativo del año 2019 y del año 2020. De esta diapositiva quiero que nos centremos en los ingresos
en el año 2019 que fueron muy similares a los ingresos en el año 2020. Sin embargo, los gastos operacionales crecieron en un 17%. Y al final tenemos un déficit operacional de 34.000 millones de pesos, comparado con el año 2019 que tuvimos un déficit de 8.000 millones de pesos, pero al final del ejercicio tenemos unos excedentes de 14.000 millones de pesos. Esto básicamente debido a otros ingresos de índole financieros, básicamente por los intereses de la fiducia que se construyó después del contrato del convenio de concurrencia para manejar los fondos de los bonos pensionales que maneja la empresa y de las pensiones ocurridas antes de 1993. Esto tiene que ver con lo que les acababa de mencionar. Los ingresos en el 2020 fueron muy similares, un poquito superiores a los ingresos en el año 2019. Estas son las cuentas por cobrar que tiene la empresa. Son unas cuentas por cobrar que en el año 2020 ascienden a 71.000 millones de pesos, con una cartera vencida por 41.364 millones de pesos. A la fecha hay 23 entidades dentro de la cartera que entraron en liquidación ante la Superintendencia de Salud. Esta cartera se ha venido deteriorando y el valor del deterioro fue fijado para el año 2020 en 22.784 millones de pesos. También tenemos una cartera de difícil recaudo por salud y otros conceptos por 9.472 millones de pesos, y hay que anotar que a diciembre 31 del 2020 el Hospital Infantil Consejo de Medellín adeuda a Metrosalud 2.124 millones de pesos por concepto de arriendo. Esto nos refleja de una manera clara las dificultades que tenemos con la cartera de Metrosalud. Tenemos unas cuentas por pagar que se incrementaron en 10.000 millones de pesos durante el 2020 con respecto al año 2019. A 31 de diciembre del 2020 la empresa cierra con unas cuentas por pagar por 41.079 millones de pesos, que son 10.924 millones de pesos más que en el 2019, lo que significa un aumento del 36%. Los costos de servicios de salud. ¿Qué pasa con los costos de servicios de salud? Los costos de servicios de salud se incrementaron en un 6%, pasaron de 126.000 millones de pesos a 134.000 millones de pesos. Y en esta tabla, quizás lo más notorio, ese incremento en los costos de servicios de salud fue de un 9%, pasando de 253.000 millones de pesos las tercerías se incrementaron en un 25%, al pasar de 65.879 millones a 82.674 millones. Esto significa que las tercerías representan un 29.9% de los costos por venta de servicios. Y los gastos generales se incrementaron en 19.404 millones de pesos, un incremento del 20% con respecto al año 2019. Es decir, los ingresos de la empresa se conservaron relativamente estables, pero los costos por venta de servicios se incrementaron muy notoriamente, sobre todo en el rubro de tercerías, significativo, y en el rubro de gastos generales. Estas son las actividades realizadas: 374.427 consultas médicas generales. Por programas tuvimos 284.261 consultas. Por médico especialista 41.512 consultas. Consultas de urgencias, aunque tuvimos una disminución, sobre todo en la época en que se dio ese confinamiento, se realizaron 141.645 consultas
En urgencias, consultas por especialista 8.589. Estamos en una cifra de alrededor de 1 millón de consultas realizadas entre médicos generales y especialistas, 8.856 cirugías, 5.754 partos, 1.825 cesáreas. La consulta odontológica, si bien es cierto que disminuyó de una manera notoria, pues se siguieron realizando, se realizaron 49.754 consultas odontológicas, se aplicaron casi 370.000 dosis de vacunas y se realizaron 211.000 controles de enfermería. Esta es una tabla en la cual les quiero señalar cómo el 31 de diciembre del 2020 se produjo una modificación en la planta de la empresa. Se suprimieron 95 cargos de la planta temporal, entre ellos 21 cargos de médico, otros cargos de odontología, 16 cargos de odontología, 4 cargos de enfermeras, como les decía, 21 cargos de médico, 16 de los cuales se encontraban ocupados y 5 estaban vacantes. En total se suprimieron 95 cargos de la planta temporal. Quedó la planta temporal conformada por 330 cargos. Este es un boletín publicado el 8 de abril por la doctora Marta Castellón, actual gerente de la empresa, donde se nos informaba que se haría una reorganización del talento humano de los 52 puntos de atención de la empresa debido a la etapa que estamos viviendo en la pandemia. Y se anunciaba el cierre de 16 centros de salud. Y como les digo, el personal que laboraba en estos centros de salud fue trasladado a reforzar los servicios de urgencia y hospitalización de las unidades hospitalarias. Lo que refleja esta situación es que cuando se suprimieron esos cargos en el mes de diciembre, no se avisoró las consecuencias que esto pudiera tener en un futuro cercano para la empresa. Y hoy vemos cómo se tienen que cerrar el 38% de los puntos de atención de la empresa para reforzar las unidades hospitalarias en los servicios de urgencia de hospitalización. Creemos que hay una gran improvisación en este tipo de decisiones. No se puede descuidar la atención que realizamos nosotros en las diferentes zonas geográficas de la ciudad. Si bien es cierto, estamos pasando por un momento excepcional en la evolución de la pandemia y lo prioritario es responder en los servicios de urgencia de hospitalización. También es cierto que esta circunstancia se pudo haber previsto y se debió haber conservado la planta temporal previendo esta situación. Ahora, para el mes de mayo, se vence el nombramiento inicial de la planta temporal que se renovó, son 330 cargos, y nos preocupa que se contemple la supresión de dicha planta temporal. Consideramos que el municipio debe hacer un esfuerzo importante por fortalecer la primera línea de defensa que tiene para abordar las diferentes problemáticas de salud y muy especialmente en este momento de la pandemia, cuál es Metrosalud. Nosotros estamos en el frente de batalla combatiendo esta pandemia con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro conocimiento, y necesitamos el apoyo de todos ustedes y muy especialmente de la municipalidad para tener los elementos necesarios, los medicamentos, los elementos de protección personal con que dar nuestra mejor respuesta ante este desafío que representa esta pandemia. Les reitero, necesitamos el apoyo de todos ustedes y necesitamos que la planta temporal que existe actualmente en la empresa sea renovada para poder garantizar una atención con calidad y oportunidad a todos los medellinenses, máxime cuando estamos atravesando el peor momento de nuestra historia. Muchísimas gracias.
Le voy a dar la palabra entonces al señor Germán Reyes. Por 5 minutos, don Germán. Le agradezco que sea bien juicioso con el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Ya hemos conversado. En su escritorio hay una carta firmada por esta presidencia frente al tema de esta discusión, y en el transcurso de la semana tuvimos ocasión de conversar. Un agradecimiento muy especial a mis colegas, el doctor Fabio Humberto Rivera, muy deferente para con la Asociación Médica de Antioquia, igualmente al doctor Gabriel Dip, con el cual, a pesar de todo, mantenemos el colegaje, pero obvias divergencias de orden ideológico y de orden técnico frente al sistema de salud colombiano, el cual nosotros históricamente hemos cuestionado desde la Asociación Médica de Antioquia. Igualmente al doctor Luis Bernardo Vélez, mi gran amigo, mi colega del alma, que hemos departido durante mucho tiempo situaciones de salud y situaciones de política, en las buenas y en las malas que hemos estado. A la doctora Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, que ahora sí me convencieron de que están listas por la excelente intervención que acaba de hacer, y además por la permanente preocupación por los trabajadores de la salud, y muy especialmente por las trabajadoras de la salud, que efectivamente son la mayoría dentro de nuestras instituciones de salud, y son la mayoría de los estudiantes de medicina y estudiantes de la salud hoy en día. Antes las mujeres eran muy escasas que estudiaran la medicina, hoy son la mayoría. Entonces su trabajo ha sido excelente y lo felicitamos desde la Asociación Médica de Antioquia, igual que su intervención en el despido masivo de trabajadores el año inmediatamente anterior. El regalo de fin de año fue ese para médicos, enfermeras, un despido completamente injustificado, insustentado y abiertamente incoherente, como tuvimos ocasión de expresarlo en su momento. Entiendo que el objeto de esta reunión es el tema de infraestructura. Sin embargo, por el tiempo, han hablado ya suficientemente de los problemas puntuales. Yo les voy a hacer una propuesta a los concejales citantes y al resto de concejales. Y perdón, la doctora Aura Marlene, que también intervino a favor del proceso. Excúseme por no haberla referenciado, pero simplemente un olvido. Estoy con oxígeno, a veces se me va un poquito la memoria. Pero bueno, yo les voy a hacer una propuesta concreta, porque es que este debate de control político no puede terminar en frío, tiene que terminar con una declaración. Entonces yo les voy a hacer la propuesta de que se haga una declaración firmada por los ponentes, por los citantes a este evento, pero a la vez por el resto de concejales, dirigida al señor alcalde de la ciudad de Medellín, porque ya tuvimos la experiencia, y saludo a la doctora Castellón y a la doctora Andrei, tuvimos la experiencia de conversar con la doctora Andrei, e inmediatamente se posesionó y le llevamos 10 propuestas que ninguna quedó en el plan de desarrollo y que muchos de ustedes aquí enumeraron. Ahí están, y se las entregamos a todos los concejales para que se incluyeran en el plan de desarrollo. Que la doctora Andrei dice que ella no puede tomar ninguna decisión en salud si no pasa por el señor alcalde de la ciudad de Medellín. Más o menos fue lo que nos contestó. O sea que el secretario de salud, al parecer, es el señor alcalde de Medellín, que nunca ha hecho una referencia concreta y específica al tema de Metrosalud. La propuesta es que se saque una declaración con el siguiente contenido básico. Primer punto, lo que nos explicó el doctor Fabio Humberto Rivera, es decir, que hay que disponer de una partida presupuestal para esos temas de infraestructura. En el informe que presentó la doctora Marta y la doctora Andrei, hablan creo que de 2.500 millones de pesos. Obviamente que lo que el doctor Fabio Humberto plantea va mucho allá, porque no es solamente el tema de mantenimiento, sino que es un tema de repotencialización
y es un tema de crecimiento de la infraestructura hospitalaria. Allí, pues, nosotros sabemos que hay dos posturas. Una, la de la doctora Castrillón, que lo demostró en su primera gerencia, que era cerrar lo que pudiera cerrar, lo que veía abierto lo cerraba. Esa fue su política de marchitamiento, de cierre. Entonces hay que definir con toda claridad eso que nos trae aquí el doctor Fabio Humberto y que debe constar en la declaración. Es decir, una lista de mercado y una evaluación de cuánto sería el equivalente a eso. Obviamente que se haga con el secretario de Hacienda, mi excongresista, mi compañero de Congreso de la República, que yo no sé por qué no me contesta al teléfono cuando éramos tan amigos en el Congreso de la República. Lo otro es que se incluyen una serie de propuestas desde el punto de vista personal, de trabajadores de la salud, de personal, que enumeró la doctora Dora, incluyendo los reintegros, incluyendo que se restablezca la planta temporal y que ojalá la planta que hoy es temporal se vuelva planta permanente. Ese es otro punto clave que también comparte el doctor Luis Bernardo Vélez en su declaración. Y el tema el fortalecimiento institucional en temas que dan plata. Y el doctor Dick sabe que dan plata, puesto que acaba de vender una institución. Germán, se le apagó el micrófono, vuélvalo a prender, por favor. Estaba diciendo que el desarrollo institucional pasa por fortalecer algunas áreas que hemos propuesto, como por ejemplo el área de ayudas diagnósticas, y que el doctor Diz sabe de eso, que eso da cierto dinero, porque acaba de vender hace y media, entiendo yo, a una firma multinacional extranjera, y la propuesta que nosotros traemos es que el sector público igualmente debe tener unos equipos de alta calidad, de alta precisión, y tiene cómo ubicarlos en la sede del poblado. Entonces, incluir eso del fortalecimiento institucional a través de la tecnología y el desarrollo tecnológico. Y como al alcalde le gusta tanto, y me parece bien lo del Valle del Software, y alguien habló aquí de la investigación, entonces que Metrosalud sea centro, como un centro de investigación, yo creo que la doctora Aura Marleni, de recolectar la experiencia que ha habido durante la pandemia y con esos desarrollos tecnológicos que tiene la Universidad Pública, la Universidad de Antioquia, pues que nos sirvan para poner a Metrosalud al orden del día en todo lo que tiene que ver con la tecnología de las telecomunicaciones. Y la doctora Andrei, que trabajó en el Ministerio de Comunicaciones, las TIC, también sabe de eso, entonces que ayuden a ese desarrollo tecnológico. Y definitivamente la defensa de lo público. La defensa de lo público. Y la defensa de lo público pasa por no solamente echar el discurso, sino ser realidad. Yo no creo mucho en que la actual administración de Metrosalud en concreto defienda mucho lo público. Todo hace pensar que es lo contrario. La doctora Castrillón fue gerente del doctor Aníbal Gaviria, recordémoslo con toda precisión. Al doctor Federico Gutiérrez le recogimos 147.000 firmas, presidente. 147.000 firmas de ciudadanía le recogimos. Adriana Castellanos participó, no hizo referencia a eso, pero la hicimos desde la Asociación Médica de Antioquia y no nos la recibió. ¿Cómo le parece al doctor Federico Gutiérrez, que está escribiendo hoy, no sé, diciendo cosas que él pudo haber hecho y no hizo y que le reclama a otros que no las está haciendo? Esas son las dobles morales y las contradicciones abiertas. Y por último, quiero señalar lo siguiente. No sé por qué no está Sabia Salud. Es que Sabia Salud le debe a Metrosalud, según tengo yo, estados financieros presentados por el doctor Posada, 41.000 millones de pesos. Estados financieros que cuestionó el representante de los profesionales, el doctor Posada, pero que no conocemos informe de la Contraloría, y le digo a la doctora Aura Marleni que nos ayude en eso,
No lo conocemos cuál fue la apreciación de la Contraloría Municipal frente a sus estados financieros, como lo denominan en el común, maquillados del actual gerente de Metrosalud. También exigimos que eso se presente ahí. Y decirles lo siguiente, ya los extranjeros tienen comprada la mitad o más de la infraestructura hospitalaria del departamento de Antioquia y concretamente de la ciudad de Medellín. Clínica Las Vegas, Clínica Las Américas, Clínica Medellín, Clínica del Prado, Cedimed, que era el doctor Big, Clínica del Sagrado Corazón, las únicas que permanecen, pero que también hizo la propuesta una de las asesoras del ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, que se reunió con la Junta Directiva de Metrosalud y que se reunió con la Junta Directiva de todos los hospitales del departamento de Antioquia para comprar a la plata que le dijeran. Compramos a lo que quieran ustedes que nosotros les compremos, las multinacionales extranjeras. Y que en ese sentido el gobierno nacional, y voy al último punto, el gobierno nacional tramita en el Congreso de la República el proyecto de ley 010. La última vuelta a la tuerca de la privatización está contemplada en ese proyecto de ley y que no es cierto que desarrolle la ley estatutaria en salud. Antes, por el contrario, atornilla más las EPS que le deben hoy al sistema de salud colombiano. 40 billones de pesos, y es que es el mayor foco de corrupción. El mayor foco de corrupción está en las EPS y está en la intermediación laboral con terceros, cooperativas, sindicatos y lo demás. Ese proyecto de ley yo solicito que se apunte en la declaración que propongo, ya voy a terminar, como punto final para que está haciendo trámite en el Congreso de la República y se sumen a más de 500 organizaciones nacionales y municipales y personalidades para que no siga haciendo trámite en el Congreso. Le pusieron un capítulo final que tiene que ver con lo que hoy nos agobia, cuál es la pandemia, pero no solucionan nada del tema de la pandemia. La plata de la pandemia está en el fondo que crearon y no ha llegado a los hospitales. A Metrosalud llegó una chichigua que desafortunadamente la emplearon para lo que no la tenían que emplear, porque eso era para otra cosa y no sabemos bien. Hay que averiguar, hay que precisar eso. Entonces la propuesta mía, señores concejales, es que de esta muy buena, de las mejores que he visto yo, el debate de control político, no pasemos en blanco, sino que saquemos una declaración pública. Nosotros como Almedas, una vez revisada, nos encargamos de apoyarla, de apoyar a los concejales que la suscriban, ojalá sea mayoritariamente. Estoy seguro, por ejemplo, que una persona que no vino a esta reunión la apoya, como es el doctor Carlos Alberto Zuluaga. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, concejales, por permitirnos este espacio. Con mucho gusto, Germán. Hoy estamos haciendo un recorrido por varios centros hospitalarios de Metrosalud. Nos interesa verificar cuáles son las condiciones de la infraestructura, la atención a pacientes y la situación laboral de médicos y médicas y todo el personal médico de Metrosalud. Nos encontramos hoy en la unidad hospitalaria de Santa Cruz y hemos observado varias cosas. Uno, hubo un desmonte de un médico en la noche durante tiempos COVID y en estos momentos no lo han reintegrado. Eso significa que hay una sobrecarga laboral para los médicos y médicas que deben hacer todo el tema de urgencias en la noche. Dos, no se encuentra abierto rayos X. Si una persona viene y requiere algo de rayos X, tiene que irse por sus propios medios porque no hay autorización de ambulancias para el traslado de estos enfermos y los fines de semana no tienen servicio. Quedamos muy preocupadas con la atención del Código Fucsia, que es la atención para las víctimas de abuso y violencia sexual, porque no hay una atención permanente de trabajadoras y psicólogas para que hagan el acompañamiento. Si vienen un fin de semana no van a encontrar estas profesionales, por tanto no hay una intervención integral del Código Fucsia. Por otro lado,
pudimos evidenciar que donde está la zona, donde están ubicados los posibles pacientes de COVID, hacen parte de la entrada de urgencias, es decir, no hay una diferenciación que permita aislar tanto los otros pacientes como los médicos y médicas que hacen la intervención. Bueno, yo quiero preguntarles, haciendo este recorrido de Metrosalud, ¿cuál es la problemática con el tema de contratación, teniendo en cuenta que en diciembre salieron 95 personas? A ver, el tema de contratación en Metrosalud es un tema, nos parece a nosotros desde la organización de ASMEAS que es álgico. Primero, porque la necesidad de personal médico en las unidades está evidenciado en la gran cantidad de horas que le deben a los médicos. Me explico. Cuando sale personal médico de las unidades, el tiempo y las funciones que ellos cumplían se redistribuyen entre los médicos que quedan. Entonces, para nosotros se ha vuelto una sobrecarga laboral, y más en época de pandemia, esperar de que la administración de Metrosalud pues no nos haya colaborado con eso. No nos hemos sentido realmente representados en ese sentido o escuchados. ¿Por qué? Toda vez que nosotros, cuando hemos propuesto de que se necesita más personal, y a través de estudios técnicos que los tienen ellos, los cuales no los han querido reconocer, que las necesidades de Metrosalud en el día de hoy son unas necesidades muy diferentes a las que tenía Metrosalud hace 20 años, y estamos funcionando con un personal reducido a la mínima expresión, lo que genera sobrecarga laboral. ¿Cuál es la afectación de esa falta de personal en la gente más empobrecida de la ciudad, que es la que atiende Metrosalud? Pues básicamente ha habido falta de oportunidad en la atención, sobre todo en lo que se refiere a PIP. Entonces, programas como el Joven Sano, el programa de Adulto Sano, el programa de tamizaje de mama, el mismo crecimiento y desarrollo y el mismo programa de AIEPI, se han quedado sin horas médicas para poder suplir esa demanda. Nos hemos quedado fortaleciendo lo que es control prenatal y riesgo cardiovascular, pero dejamos de apuntarle a lo que es la promoción y la prevención de la enfermedad. Yo notaría una cosa, que también se evidencia en los tiempos de espera en los servicios de urgencias. O sea, cuando se reduce el personal, pues hay menos oportunidad para prestar. Fuera de eso tiene que ver con temas de habilitación. O sea, no es lo mismo yo tener un hospital de primer nivel de complejidad que tener hospitales o unidades de estas que manejan segundo nivel de complejidad. Toda vez que por temas de habilitación debía haber personal siempre proporcional, no solamente al número de camas, debe haber personal médico y personal de enfermería. Entonces, si reducimos el personal que queda en urgencias, que normalmente es el que carga con toda la atención del hospital, tiene que desplazar médicos a resolver situaciones urgentes en hospitalización o en los pisos, y deja descubierta la parte de urgencia. O sea, eso se ha traducido básicamente en tiempos de espera muy largos. El triaje se hizo fue para priorizar la atención, no para negar atenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que triajes que se deben pasar en menos de una hora, según la norma internacional, muchas veces esperan hasta 2-3 horas. Entonces, no es voluntad del médico, sino que no hay disponibilidad. En ese momento es imposible atender 2 o 3 pacientes a la vez. Estamos terminando el recorrido por varias unidades hospitalarias de Metrosalud y identificamos 3 puntos críticos. 1, el tema de la contratación. En contratación pudimos evidenciar que esas 95 personas que salieron en el mes de diciembre han afectado el servicio, pero además se está generando una contratación en provisionalidad sin tener en cuenta las personas que salieron, o han hecho una contratación desmejorando las condiciones del personal en salud. 2, prestación del servicio. Evidenciamos el tiempo de espera se ha aumentado para poder prestar el servicio. En temas de código fucsia no hay una intervención integral, porque falta en algunos centros hospitalarios, falta el servicio de psicología en la noche y los fines de semana. Y por último, en el tema de rayos X, algunas unidades hospitalarias no cuentan con el servicio, lo que implica que el paciente tiene que ser trasladado, pero no hay autorización de las
ambulancias para ser trasladado. Ahí hay una gran afectación para la gente más empobrecida de la ciudad. Y el servicio de ambulancias que está saturado. Y 3, infraestructura. Hay unidades hospitalarias con grandes problemas de ventilación. En algunos encontramos, por ejemplo, que el personal médico o el personal de salud no cuenta con cafetines donde puedan comer sus alimentos o tener unas zonas de descanso. Hay algunos baños que encontramos también sin servicio de papel higiénico y de estos insumos que son necesarios para la atención de los pacientes. Desde Estamos Listas seguiremos haciendo un control efectivo por la defensa del presupuesto público, la redistribución para las personas más empobrecidas y para que se implemente definitivamente un sistema municipal de cuidado. Metrosalud es la muestra de que se necesita invertir para la gente más empobrecida de la ciudad. Continúa en el uso de la palabra el señor Luis Alfonso Montoya Salazar. Luis Alfonso Montoya Salazar de Asmedas. ¿Se encuentra conectado? ¿Está presente? Presente. Sí, por favor, 5 minutos. Juiciosos con el uso del tiempo, les agradezco mucho. Buenas tardes, señores concejales, y buenas tardes a los asistentes al debate. Nosotros muy preocupados en Asmedas, Antioquia, y no solamente pues en poner en evidencia la llaga que nos carcome, como decía San Jerónimo, llaga que no se muestra, llaga que no se cura. Venimos acá también no solamente en el sentido de desnudar las falencias que tenemos en Metro, sino también queremos ser propositivos, ¿cierto? Tenemos una propuesta para presentarle a la mesa del Consejo, la Alcaldía, la Gerencia de Metrosalud y la Secretaría de Salud, de cómo llegar de nuevo recursos a Metro. A ver, para nadie es un secreto que la ley 1072, el decreto único sobre el trabajo, y la ley 1562 hablan sobre los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Proponemos desde Asmedas como una oportunidad de, entre comillas, de negocio, de llegar recursos frescos a la mesa, a la S Metrosalud. La propuesta consiste en lo siguiente: proponerle a la alcaldía y a Metrosalud de que todo el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo lo sigamos manejando para el municipio de Medellín, las secretarías y los contratistas lo sigamos manejando desde Metrosalud. Tenemos la infraestructura física que creo que la podemos optimizar en la sede del poblado, una sede que para nadie es un secreto, está subutilizada y lo único que produce es gasto. Entonces, la propuesta va en ese sentido, en que el alcalde, que sea una decisión política del alcalde, de la administración de la alcaldía, de que todo el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo lo manejemos desde Metrosalud. Eso nos llegaría a recursos frescos. La inversión es mínima, aproximadamente es de 10.000 millones de pesos, pues, que sería a 1 o 2 años, pero la tasa de retorno eso, en el año es aproximadamente más del 1000%. Es una oportunidad que nos parece a nosotros pues que es aconsejable cogerla, no solamente porque llega, vuelvo y repito, los recursos sanos a la administración, sino que nos permite a nosotros para tener aproximadamente 30.000 trabajadores del municipio de Medellín. Recuerden que todos estos sistemas de salud y seguridad en el trabajo
es un mandato que en el momento pues se encuentra, entre comillas, suspendido por época de pandemia, pero que una vez superemos este estado de pandemia, se viene con todo viene con todo el Ministerio de Trabajo a visitar los frentes de trabajo, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Este programa consiste en varios puntos que van desde temas de capacitación hasta temas de gestión. Hay gestión, la salud ocupacional definitivamente la hemos confundido con hacer exámenes de ingreso, periódicos, de reintegro y de cambios de rol laboral. No, esto va más allá. El sistema de gestión permite pues, tener en los ambientes de trabajo ambientes sanos, o sea, nadie tiene por qué enfermar en el trabajo. Consiste en hacer profesiogramas. ¿En qué consiste un profesiograma? Un profesiograma consiste en hacer un análisis de todos los riesgos que tienen las personas en su sitio de trabajo. Hacer investigaciones, gestión de las investigaciones de accidente de trabajo, en la enfermedad laboral, mirar el ausentismo, mirar las lesiones incapacitantes, priorizar la intervención de los riesgos asociados al trabajo, gestionar la incapacidad bien sea por enfermedad como enfermedad laboral, las capacitaciones de los COPAS, manejo de elementos de protección personal, intervención de la enfermedad o del accidente laboral, capacitación permanente en normatividad y legislación, implementación de los estándares mínimos que la trae la resolución 312 del 2019, matrices de riesgo, priorizando pues aquellos factores de riesgo que más están enfermando a los trabajadores, manejar los indicadores, intervención de la morbilidad y la mortalidad asociada al trabajo y actividades que realizan. Esas actividades proponemos que se realicen no solamente de manera intramural, sino de manera extramural. Entonces, teniendo en cuenta que Metrosalud tiene personal capacitado en la red y que hay personal que estaría interesado en acoger esta propuesta, toda vez que pues son médicos especializados en salud en el trabajo, en salud ocupacional y con licencia, podrían entrar a ser parte de este equipo de trabajo. Tenemos en ese sistema que requerimos, así como elementos de funcionamiento, pues la sede que proponemos sea la del poblado, el personal, que hay personal en Metrosalud suficientemente capacitado, visiómetros, audiómetros, espirómetros. La inversión en estos equipos no superan yo creo que los 120 o 200 millones de pesos. Los equipos de atención ambulatoria, habría que conseguir un software de historia clínica, la licencia de funcionamiento y la logística. Vuelvo y repito, se haría inicialmente con 10 médicos, 2 nutricionistas, unas 5 psicólogas y 2 optómetras, para una inversión aproximada inicialmente de 10.000 millones de pesos y una tasa de retorno que calculamos sea más del 1000%. Es una estrategia pues que ponemos a consideración sobre la mesa. Vuelvo y repito, no venimos solamente a evidenciar los problemas que tenemos, que hoy han sido suficientemente esbozados y mostrados aquí en la mesa, sino que también traemos propuestas desde las agremiaciones sindicales. Esta propuesta se ha venido ventilando hace más o menos 2 años, se le presentó a la anterior administración, pues no fue muy receptiva. Esperamos que la nueva administración con esta propuesta pues retome, al menos piense en esa. Nosotros consideramos que al año podría entregarle recursos frescos a Metrosalud de aproximadamente entre 80 y 100.000 millones de pesos, funcionando full. Entonces, ahí queda como propuesta. Muchas gracias. Con mucho gusto, continúa en el uso de la palabra la señora Rubiela Álvarez Gómez. Sí, muy buenas tardes. Tienes 5 minutos, por favor, funciona con el tiempo. Sí, muchas gracias. Yo creo que me voy a gastar menos tiempo. A ver, sí, muy buenas tardes a todos los participantes en este debate de control político. Básicamente mi intervención me falla
Mi intervención iba en el sentido de la propuesta para la atención integral y humanizada del Código Fucsia, que fue una propuesta que ya nos No se escucha. Doña Rubiela, active el micrófono que lo apagó, por favor. Ya, muchas gracias. Sí, a ver, la intervención mía iba en el sentido de proponerles o mostrarles la propuesta para la atención integral y humanizada del Código Fucsia, tema que ya trabajó la concejala Dora Saldarriaga. La idea nuestra nació precisamente de eso que ella decía, o sea, de recorrer la red, de visitar las unidades, y fue inclusive una idea que salió hasta de los mismos compañeros. Nosotros simplemente como ASMEDAS recogemos las inquietudes, visitamos a los compañeros, somos un puente, por eso son espacios que no podemos perder, y encontramos que era una de las inquietudes grandes, llegar una vez a Manrique y tener 6 códigos Fucsia y el servicio colapsado. Entonces desde ahí surgió la idea. Yo pienso que pues básicamente, como el tema ya se tocó, es simplemente mostrar que es una necesidad de ciudad. Yo pienso que el compromiso de la atención humanizada, de la atención integral a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes víctimas de abuso y violencia, tiene que ser desde lo humano, tiene que ser una solución de ciudad. No Metrosalud, no ASMEDAS, aquí no hay ánimo de protagonismo. Hagámoslo como no hay sino una sola forma de hacer las cosas, y es hacerlas bien. Yo creo que esta experiencia que vivió la compañera de Estamos Listas el fin de semana pasado, pues es más que evidenciar la situación, ¿cierto? Y ella tiene voz, entonces, ¿qué diremos por la cantidad de ciudadanos que no la tienen? Entonces, desde ASMEDAS estamos disponibles, estamos abiertos a que nos sentemos y hagamos un análisis de cuál sería la viabilidad. Entendemos que, obvio, si yo voy a abrir un servicio 24 horas, pues hay unos requisitos de habilitación, pero en Metrosalud lo sabemos hacer. O sea, estamos con las condiciones para habilitar, para ser más integrales en la prestación de los servicios. Entonces se trata de no vulnerar más los derechos de los que ya lo tienen vulnerados. Entonces yo pienso que básicamente ese sería como el apunte ahí mío, y me demoré como 2 minutos y medio. Está bien, muchas gracias.